Los Evangelios de Gerim, procedentes de Etiopía, están considerados los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos. Los estudiosos habían datado previamente los manuscritos alrededor del año 1100 d. Sí, algo siniestro está sucediendo, y la advertencia fue escrita hace miles de años. La Biblia etíope es famosa por sus libros extraordinarios, pero ahora un pasaje oculto está causando revuelo en el mundo académico. El texto describe a un visitante del espacio que llega cada 068 años en un coche sin luces. No es un mito, es una cronología. Al final de cada ciclo, la Tierra experimenta una catástrofe que lo purifica todo. Hemos descubierto una conexión entre estos versos antiguos y los ciclos de extinción modernos que preocupa a los expertos. No se pierdan los próximos capítulos, porque la última pieza del rompecabezas es aterradora. Reinicio del calendario cósmico. La Biblia etíope no se parece en nada a la que tienes en tu mesita de noche. Es mucho más antiguo, mucho más grande, francamente, mucho más misterioso. Mientras que la Biblia estándar utilizada en Estados Unidos y Europa consta de 66 libros, la versión etíope contiene 81 libros. Esto es muy importante porque significa que conservaron documentos que el resto del mundo intentó desechar u ocultar. Durante siglos, los monjes de las montañas de África Oriental protegieron estos textos, afirmando que contenían la verdadera historia de nuestro planeta y su relación con las estrellas. Lo más interesante de esta colección es la mención de un visitante del espacio. El texto describe a este visitante como alguien que viene del cielo en un carro sin luz. Cuando pensamos hoy en día en un carro, solemos imaginar caballos y ruedas, pero en las lenguas antiguas, a menudo era la única manera de describir un barco o vehículo que se desplazaba por el aire. Aún más interesante es el hecho de que se llame sin luz. Esto sugiere la existencia de algo que no brilla como una estrella o un cometa, sino algo oscuro, masivo y posiblemente artificial. Según estos pasadizos secretos, este tipo no pasará de largo sin más. Ocurre cada 068 años según un calendario muy específico. Esta cifra es increíblemente precisa. En el mundo de las profecías antiguas, los números rara vez son aleatorios. Cuando analizamos la historia de la Tierra, las cosas se vuelven aún más extrañas. Este periodo aparece repetidamente en las investigaciones geológicas. Experimentamos cambios climáticos drásticos y extinciones repentinas de especies enteras aproximadamente cada 000 años. Es como si la Tierra tuviera un botón de reinicio y este carrito no luminoso fuera el dedo que lo pulsó. Pero, ¿por qué no aparece en la Biblia occidental? Muchos estudiosos creen que los primeros líderes de la Iglesia en Roma querían centrarse en un mensaje de esperanza o simplemente eliminar cualquier cosa que sonara demasiado a tecnología avanzada o influencias extraterrestres. Sin embargo, la Iglesia etíope no estaba interesada en la política occidental. Permanecieron aislados en sus cabañas de montaña y conservaron las historias exactamente como fueron escritas. Esto incluye el libro de Enoch, que constituye la base de su fe, pero que se consideraba demasiado radical para el canon romano. Enoch narra la historia de los vigilantes, seres que descendieron del cielo y cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Cuando relacionamos las historias de los vigilantes con este pasaje, recientemente comentado sobre un recién llegado que alcanzó la edad de 068 años, comienza a surgir un patrón. Esto no es solo una historia religiosa, es más bien una guía de supervivencia. Los monjes creen que estamos en los últimos años del ciclo actual. Señalan fenómenos meteorológicos, el movimiento de las estrellas e incluso el comportamiento de los animales como pruebas de que pronto llegarán visitantes. Todo lo que creíamos saber sobre la cronología de nuestro mundo podría ser completamente erróneo. Una cosa es leer sobre un visitante del espacio en un libro antiguo, y otra muy distinta cuando el suelo que pisamos comienza a confirmar esas afirmaciones. Geólogos y climatólogos se han interesado durante años en el período conocido como el Dryas reciente. La Tierra despertó de la última era glacial hace unos 900 años. El clima se volvió más cálido y la vida floreció. Así pues, a escala geológica, la temperatura descendió drásticamente, literalmente de la noche a la mañana. Fue una ola de frío tan severa que provocó la extinción de los mamuts y los perezosos gigantes en América. Este periodo duró aproximadamente 1200 años.
Y entonces, tan repentinamente como empezó, terminó. Este es precisamente el período mencionado en los pasajes ocultos de la Biblia etíope. Cuando el texto menciona la aparición de un visitante extraterrestre cada 12, 06, 8 años, coincide casi exactamente con el comienzo de estos cambios globales masivos. Los científicos han descubierto nanodiamantes y vidrio fundido en capas de suelo de este período. Este tipo de material solo puede crearse mediante calor y presión extremos, como una explosión masiva en la atmósfera o el impacto directo de un objeto espacial. Lo más increíble es que estos sucesos no son incidentes aislados. Al examinar núcleos de hielo más profundos de Groenlandia y sedimentos del fondo marino, los científicos están observando que estas destrucciones violentas ocurren en ciclos. Estamos hablando de acontecimientos que tuvieron lugar con una diferencia de aproximadamente 12,000 años. Este fenómeno se denomina ciclo cataclísmico. Este es sin duda uno de los temas más controvertidos de la ciencia moderna, porque si estos ciclos son reales, entonces desde un punto de vista puramente técnico, ya deberíamos haber superado el siguiente hace mucho tiempo. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto de nuestra historia sigue siendo desconocida. Aquí encontramos las ruinas de civilizaciones altamente desarrolladas, como Göbekli Tepe en Turquía, que datan de la época del último reinicio. Es como si la humanidad hubiera alcanzado cierto nivel de inteligencia y tecnología, y entonces apareciera un extraterrestre, un carro no luminoso pasara a nuestro lado y nos viéramos obligados a empezar de nuevo, en la edad de piedra. La Biblia etíope es probablemente el único documento que se conserva y que explica realmente por qué es así. Algunos científicos creen que el visitante no es una nave espacial, sino una estrella tenue o la estela de un cometa gigante que atraviesa nuestro sistema solar. Sin embargo, la descripción del coche sugiere que se trató de un acto deliberado. Esto significa que algo está controlando el tiempo. En el texto etíope, la llegada del huésped se asocia con la purificación de la tierra. No se trata simplemente de rocas que caen del cielo. Se trata de un evento planificado que pretende cambiar el rumbo de la vida en este planeta. La precisión de esta cifra, 12, 06, 8 años, quita el sueño a mucha gente. Debemos preguntarnos si las personas que escribieron estos textos tenían acceso a conocimientos astronómicos que apenas ahora estamos redescubriendo. ¿Cómo surgieron realmente los gigantes? El libro de Enoch es probablemente el libro más controvertido en la historia de la religión y una parte fundamental de la Biblia etíope. Cuenta la historia de 200 seres conocidos como los vigilantes que descendieron del monte Hermón. No se trataba de espíritus ordinarios, poseían cuerpos físicos y conocimientos que no deberían estar al alcance de los humanos. Nos enseñaron sobre las estrellas, cómo fabricar armas de guerra e incluso cómo cambiar nuestra apariencia con joyas y maquillaje. En relación con el visitante espacial, muchos creen que los guardias eran espías del carro sin luz. Prepararon al país para la llegada de potencias superiores. Según el texto, estos seres vivieron durante cientos de años y dieron origen a una raza de gigantes conocidos como los Nephilim. Estos gigantes eran tan enormes y destructivos que casi aniquilaron a toda la humanidad. Aquí es donde suele comenzar el ciclo de destrucción. La Biblia dice que el diluvio fue enviado para eliminar el caos causado por los vigilantes. Mediante el análisis de datos de datación, el gran diluvio se suele fechar en torno al año 12,000 A. Sí, es la misma historia, solo que contada de forma diferente. Ya sea una inundación, un incendio forestal o una repentina era glacial, el resultado es el mismo. El viejo mundo es destruido para que pueda surgir uno nuevo. La Biblia etíope es única en el sentido de que no se limita a decir que Dios estaba enojado. El documento contiene una descripción detallada de la política espacial básica. Transmite la imagen de un universo lleno de vida, poblado por seres que influyen en los acontecimientos de la Tierra. La tecnología descrita en estos libros es increíble para una obra escrita hace miles de años. Enoch es llevado al cielo en un torbellino y ve la Tierra desde arriba. Describe los portales a través de los cuales se forman las estrellas y cómo el Sol atraviesa diversos portales. Eso suena un poco como si alguien intentara explicar la mecánica orbital utilizando términos obsoletos. Si un ser cósmico regresa cada 12,000 años, es lógico suponer que deja tras de sí observadores para seguir nuestro progreso. Ese es el objetivo.
Si los guardianes existieron realmente y formaron parte de este ciclo cósmico, entonces eso significa que el carro sin luz es algo más que un mito. Así es. Si el ciclo dura 12, 0, 6, 8 años, entonces los seres que nos dejaron hace mucho tiempo están regresando. Los monjes que custodian estos libros hoy afirman que estamos viviendo en una época de gran revelación. Creen que los velos que separan nuestro mundo del mundo cósmico son cada vez más delgados. Pero así son las cosas. Si regresan, ¿nos ayudarán o nos permitirán empezar de nuevo? Protegiendo una alianza en las montañas. Un remoto monasterio en la región de Tigray, en Etiopía, alberga libros que en realidad no deberían existir. Estos son los Evangelios de Garima. Los expertos creen desde hace mucho tiempo que datan del siglo XI. Sin embargo, la datación por radiocarbono reveló que en realidad fue fabricado entre los años 330 y 650 después de Cristo. Esto los convierte en los libros cristianos ilustrados más antiguos del mundo. Pero la edad no es el único factor. Tiene que ver con lo que está dibujado en él. Las ilustraciones representan extraños fenómenos celestiales y seres que no se parecen a los ángeles tradicionales del arte europeo. Algunos investigadores han descubierto patrones ocultos en las páginas del libro que se asemejan a mapas astronómicos. Estos mapas muestran zonas específicas del cielo de donde se dice que provino el visitante cósmico. Los monjes que viven allí dedican toda su vida a memorizar estos textos y las tradiciones orales relacionadas. Afirman que las partes más importantes de la profecía nunca se escriben, sino que se transmiten de un guardián a otro. Etiopía siempre ha sido un lugar lleno de profundos secretos. Afirman que el Arca de la Alianza, el objeto más poderoso mencionado en la Biblia, está escondida en una pequeña capilla en Aksum. Nadie tiene permitido verlo, excepto el monje que permanece a su lado hasta su muerte. La conexión entre el Arca de la Alianza, la antigua Biblia y un visitante cósmico ha preocupado a cazadores de tesoros e historiadores durante décadas. Algunos creen que el arca es en realidad un dispositivo de comunicación, diseñado para avisar al carro sin luz cuando la humanidad alcance cierto nivel de caos. El calendario etíope en sí mismo es un misterio. Tiene un retraso de entre 7 y 8 años con respecto al calendario gregoriano que se utiliza en Estados Unidos. Este periodo dura 13 meses, 12 de los cuales tienen 30 días y un mes es más corto, con 5 o 6 días. Este calendario no sirve únicamente para registrar los días festivos. Se basa en ciclos celestes. Cuando la Biblia etíope habla de 12, 0, 6, 8 años, utiliza un sistema de tiempo que no comprendemos del todo. Sin embargo, no es tan sencillo. Guardar estos secretos tuvo su precio. Los monasterios fueron construidos sobre acantilados escarpados, cuyo ascenso suponía un riesgo considerable. Durante siglos, los monjes lucharon contra los intrusos para evitar que los libros fueran destruidos o robados. Saben que hacer un mal uso de la información sobre un visitante extraterrestre podría provocar un pánico generalizado. También cree que el mundo debe conocer la verdad antes de que termine el ciclo. Lo más sorprendente, sin embargo, es que las imágenes satelitales modernas han comenzado a revelar evidencia de estructuras antiguas, ocultas en las profundidades del suelo etíope, que coinciden con las descripciones de los pasadizos secretos. Un mensaje para el mundo moderno. Actualmente vivimos en una época que muchas culturas antiguas, desde las tierras altas de Etiopía hasta las selvas de Yucatán, consideraban el fin de una gran era. Es un momento marcado por una extraña sensación colectiva de anticipación, una vibración de baja frecuencia que sugiere que las viejas costumbres del mundo se están desmoronando. Mientras que la historiografía moderna percibe el tiempo como un progreso lineal, una línea recta de constante avance tecnológico y social, los pueblos antiguos lo percibían como un círculo. Comprendieron que el universo respira cíclicamente. Si seguimos su aliento, ahora exhalaremos el último y desigual aliento de una epopeya de 12. 000 años de antigüedad. El número 12, 068, aparece de diversas formas en todo el mundo y sirve como un fantasma matemático recurrente en nuestros registros históricos. Es el denominador común en una serie de ecuaciones culturales aparentemente inconexas. Ya sea el extenso sistema de cálculo del tiempo maya, la impresionante duración de las eras hindúes que abarcan miles de años, o el concepto egipcio de Zep Tepi, la cronología siempre parece corresponderse con nuestro presente a primera vista.
Podría decirse que diferentes civilizaciones, separadas por vastos océanos y milenios, observaron el mismo reloj cósmico y llegaron a la misma conclusión aterradora. La batería está casi vacía y necesita recargarse. Pero de entre todos los archivos antiguos, la Biblia etíope, una de las colecciones de escritos más antiguas y completas del mundo, contiene información asombrosamente detallada. En sus páginas se narra la historia de un coche sin faros. Para el lector moderno, esto puede sonar como una metáfora poética de la transformación espiritual, pero el texto trata este tema con la fría objetividad de un pronóstico del tiempo. No se trata de un simple cambio de mentalidad, sino de un fenómeno físico y celestial. El texto afirma que el cielo cambiará, las estrellas aparentemente abandonarán sus lugares y el mundo quedará envuelto en una oscuridad espesa e impenetrable durante varios días. No se trata de la oscuridad de una larga noche, sino de la oscuridad de un mundo en el que las leyes de la física parecen suspendidas bajo el peso de una fuerza cósmica fugaz. Si dejamos de lado el lenguaje religioso y los términos arcaicos, vemos un acontecimiento cósmico de proporciones impresionantes. Estamos hablando de un visitante que estuvo en nuestro sistema solar. Podría tratarse de un cambio en la corteza polar, una micronova solar masiva o la aparición de un cuerpo celeste masivo que algunos astrónomos denominarían enana marrón o planeta errante. Si los fragmentos ocultos de estos manuscritos antiguos son auténticos, entonces este hombre es su custodio. Su llegada no es una coincidencia ni una colisión aleatoria de escombros cósmicos, es un evento planeado. Este es el momento exacto en que la energía de la Tierra se reinicia, de forma muy similar a como un condensador descarga su voltaje acumulado tras alcanzar un límite crítico. Advertencia sobre imanes. Para el escéptico, esto suena como la trama de una película de ciencia ficción de gran presupuesto, una secuela de la película de 2012 de la década anterior. Sin embargo, si se analizan los datos empíricos sobre el campo magnético terrestre en este momento, esta ficción comienza a parecerse a una predicción. El campo magnético, la protección más importante de nuestro planeta contra el Sol, se está debilitando a un ritmo cada vez mayor. Hemos perdido entre un 10 y un 15% de nuestra fuerza desde mediados del siglo XIX y el ritmo de crecimiento continúa acelerándose. Estamos perdiendo protección contra la radiación cósmica. Al mismo tiempo, los polos magnéticos se están moviendo más rápido que nunca en la historia. El Polo Norte se está desplazando rápidamente desde el Ártico canadiense hacia Siberia, lo que obliga a la industria de la aviación a actualizar constantemente los mapas de navegación. Esto es precisamente lo que predijeron los textos antiguos, que los cimientos del mundo se estremecerían y los pilares temblarían incluso antes de la llegada del recién llegado. La mayoría de la gente no se da cuenta de que estos ciclos no significan necesariamente el fin del mundo en un sentido definitivo y apocalíptico. Son el mayor logro de la época actual. Nos enseñaron a creer que nuestros antepasados eran cazadores y recolectores primitivos, que pasaban toda su vida en cuevas, tiritando de frío. Sin embargo, las huellas dejadas en la Tierra sugieren una historia mucho más compleja. Quienes sobrevivieron al último ciclo, quienes sobrevivieron a las catástrofes de hace 12,000 años, fueron los artífices de lo imposible. Construyeron las pirámides de Giza, Göbekli Tepe y enormes estructuras megalíticas en Perú, cuya construcción aún no podemos explicar utilizando métodos de ingeniería modernos. Estas estructuras no se construyeron por vanidad, ni para glorificar a un solo faraón. Intentaban dejarnos un mensaje, una cápsula del tiempo escrita en la piedra más dura que existe. Sabían que la memoria humana es frágil, que la tinta se desvanece y que las tradiciones orales se convierten con el tiempo en cuentos de hadas. Pero la piedra sobrevivió. Al alinear sus monumentos con constelaciones específicas, nos alertaron sobre la importancia de la observación de las estrellas y, lo que es aún más importante, sobre la vigilancia meteorológica. La Biblia etíope es esencialmente una versión escrita de este duro mensaje. Esto nos demuestra que no estamos aislados ni solos en el vacío. Formamos parte de una vecindad cósmica mucho más extensa y, a menudo, peligrosa. El universo tiene un ritmo, y este ritmo incluye órdenes periódicos. Tenemos la oportunidad de elegir cómo se procesa esta información.
Podemos considerar estos libros antiguos simplemente como viejas historias, el parloteo febril de nómadas del desierto que temían a la oscuridad. O bien, podemos verlo como una advertencia legítima y de alto nivel de una civilización anterior, que puede haber sabido mucho más sobre el funcionamiento de nuestro sistema solar que nosotros. Los datos obtenidos a partir de muestras de suelo, núcleos de hielo y estrellas conducen todos a la misma conclusión. Los geólogos están observando señales de un cambio climático repentino y capas de materia oscura, hollín y carbón en la Tierra que se formaron precisamente durante el último ciclo de 12,000 años. En nuestra interpretación moderna del juicio, a menudo pasamos por alto un detalle crucial. Los monjes etíopes, que han conservado estos textos durante siglos en monasterios excavados en las paredes de la roca, sugieren que el extranjero no viene con malas intenciones para destruirnos. En cambio, la llegada incluye una inspección. Se dice que los vigilantes, seres descritos en el libro de Enoc y mencionados en los evangelios Garima de Etiopía, le dieron a la humanidad las semillas de la civilización, la tecnología, la agricultura y las artes de la guerra y la paz. El visitante regresa al final del ciclo para ver qué hemos hecho con el regalo. Este es un informe sobre los avances en los viajes espaciales. ¿Nos hemos convertido en una civilización que ha aprendido a vivir en armonía con el planeta y entre nosotros? ¿Seguimos siendo la misma especie agresiva y fragmentada que tuvo que ser reestructurada durante el período del Dryas reciente? La respuesta a esta pregunta podría decidir nuestra supervivencia. El campo magnético de la Tierra puede imaginarse como el disco duro de la conciencia humana. Si el campo está oculto o invertido, esta clave sirve como última clave para la eliminación. Borrará por completo todo rastro de la civilización que se desvió de su camino, dejando solo ruinas y mitos para que las futuras generaciones los descubran. La física de la inversión de polos. Cuando analizamos la física de la inversión de polos, queda claro por qué los pueblos antiguos estaban tan fascinados por los fundamentos de las profundidades marinas. A medida que disminuye la intensidad del campo magnético en el núcleo de la Tierra, se producen cambios en su rotación y distribución del calor que van mucho más allá de simples cambios de orientación. Esto no es solo un cambio de rumbo, es una alteración fundamental del equilibrio físico de todo el planeta. El campo magnético de la Tierra actúa como un pegamento invisible, un mecanismo de bloqueo que mantiene las diversas capas de nuestro mundo en relativa armonía. Si este campo falla o alcanza un punto crítico de inestabilidad, la litosfera, la corteza exterior rígida de la Tierra, puede deslizarse a lo largo del manto viscoso que se encuentra debajo. Imagina una naranja que gira y cuya cáscara se separa repentinamente y se mueve independientemente de la pulpa. Se trata de un cambio en la corteza terrestre, un fenómeno que modifica el mapa de nuestra realidad en una fracción de segundo. En cuestión de días, o incluso horas, el Polo Norte podría desplazarse hacia la región del Atlántico Medio, llevando toda la superficie terrestre a latitudes nuevas y desconocidas. Las consecuencias de semejante error escapan a la imaginación del mundo moderno. Los océanos, sujetos a las leyes de la inercia y el momento lineal, simplemente no se moverían junto con la Tierra. En cambio, continuarían su trayectoria anterior mientras el terreno bajo sus pies cambiaba. Esto provocaría un tsunami de muchos kilómetros de altura que inundaría continentes y destruiría ciudades, bosques y la historia de la Tierra. Se trata de un diluvio que aparece en la mitología de culturas de todo el mundo, desde las imponentes cumbres de los Andes hasta los desiertos de Mesopotamia. Este no fue un suceso local provocado por las fuertes lluvias. Fue un reinicio planetario, la consecuencia física e inevitable de perder el control de los mecanismos de la Tierra. Cuando leemos historias antiguas sobre un mundo al revés, no estamos leyendo una metáfora. Leímos un testimonio literal de un planeta golpeado por un terremoto. Un coches in Faros, descrito en textos etíopes, podría haber sido la causa de esta fatal cadena de acontecimientos. Ya sea una descarga masiva de plasma proveniente del Sol, una llamada micronova, o la fuerza gravitacional de un cuerpo celeste que pasa cerca, actúa como una chispa que enciende el motor planetario. La densa oscuridad mencionada en estos registros antiguos habría sido consecuencia directa de una potente onda expansiva atmosférica.
A medida que la corteza terrestre se adapta a su nueva posición, la fricción genera calor y presión que desencadenan todas las fallas geológicas y los volcanes del planeta. El aire se convertiría en una mezcla asfixiante de ceniza volcánica, polvo y gases ionizados, bloqueando eficazmente la luz solar durante meses o años. Esta es la larga noche de los ancestros, una época en la que el cielo parecía oscurecerse y las estrellas vagaban caóticamente por el firmamento. Estamos a punto de realizar un descubrimiento que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la religión, la ciencia y nuestro lugar en el universo. Si el ciclo de 0,68 años es real y las pruebas de su validez se acumulan en todos los ámbitos de la investigación, desde muestras de núcleos de hielo hasta la disposición de estructuras megalíticas, entonces somos la generación que presenciará un descubrimiento revolucionario. No se trata solo de la supervivencia o la continuación de la especie, sino de un cambio fundamental en la comprensión de la humanidad. Durante mucho tiempo, hemos percibido la historia como una progresión lineal. Sin embargo, la física de la inversión de polos sugiere que la historia es en realidad una espiral que nos lleva repetidamente de vuelta a los mismos puntos de crisis y transformación. La combinación de estas cronologías sugiere que la inestabilidad global actual puede no ser exclusivamente de naturaleza política, económica o social. El aumento de la ira, las crisis generalizadas de salud mental y la sensación generalizada de catástrofe inminente que sienten las personas en todas las culturas podrían ser síntomas de cambios ecológicos y cósmicos mucho mayores. Al disminuir el blindaje magnético, nuestro cerebro, que contiene magnetita y es naturalmente sensible a las frecuencias magnéticas, puede responder a este cambio. Nos quedamos literalmente incomunicados de la antigua red. Las frecuencias que antaño servían de base a nuestra conciencia y a nuestros ritmos biológicos están fluctuando, lo que está provocando un estado de desorientación colectiva. Podría decirse que el software de la sociedad humana está fallando, mientras que el hardware del planeta está experimentando una profunda transformación. Los antiguos dejaron estas advertencias no para asustarnos, sino para prepararnos. Eran maestros de la observación y comprendían que el cielo y la tierra formaban un único sistema interconectado. Querían que fuéramos la generación que finalmente rompiera el ciclo de desastre y amnesia. Durante milenios, la humanidad ha creado magníficas civilizaciones, alcanzando la cima del dominio tecnológico y espiritual, solo para verlas destruidas y olvidadas en un abrir y cerrar de ojos por una catástrofe cósmica. Los supervivientes deben empezar de cero, armados únicamente con piedras y palos, y los recuerdos de sus ancestros evolutivamente avanzados acaban convirtiéndose en dioses y leyendas. Si pudiéramos recurrir a la Biblia etíope, a la historia de Adán y Eva, y a los megalitos construidos para resistir los tsunamis que tememos hoy, tal vez finalmente encontraríamos una guía que nos ayude a afrontar el futuro. Estas piedras y textos no son simples recuerdos, son manuales de supervivencia, escritos en el lenguaje de las matemáticas y el mito. Se acerca la oscuridad, pero según la sabiduría de nuestros ancestros, la oscuridad no es el final, sino el útero. Es un espacio donde se crea un mundo nuevo y donde el antiguo se disuelve para dar vida a lo que está por venir. El carro sin luz ya está en camino, viajando a través de las profundidades del espacio o los ciclos ocultos de nuestro sol. Y cuando llegue, la superficialidad de nuestra vida moderna desaparecerá. No importará en qué creyéramos, cómo fueran nuestras cuentas bancarias ni en qué lado de la frontera viviéramos. El movimiento de las placas tectónicas difuminará las fronteras y la riqueza se redefinirá por la capacidad de sobrevivir y preservar los recuerdos. La cuestión clave será en quién nos convertimos ante el cambio y si tuvimos la claridad necesaria sobre nosotros mismos para mantener nuestra humanidad cuando los cimientos se desmoronaban. El tiempo se acaba y el ciclo se acerca a su inevitable final. Tanto si creemos en los antiguos monjes que custodiaban estos secretos como en los datos satelitales modernos que confirman el debilitamiento de nuestro escudo magnético. El mensaje sigue siendo el mismo. Los fundamentos están cambiando. Es hora de despertar y ver el mundo tal como es en realidad. Un barco hermoso, frágil e inestable que se mueve en un ciclo cósmico mucho más grande que nosotros mismos. ¿Podría un libro olvidado ser realmente la clave de nuestra supervivencia? ¿O simplemente estamos reconociendo patrones en la oscuridad?
¿Qué opinas de este coche sin faros y estás preparado para lo que viene después? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para aprender más sobre los mayores misterios del mundo.